Bueno, esta es la primera vez en un ministerio que es muy joven, todavía no tenemos 2 años como Ministerio de Transporte en la provincia. Es la primera vez que se toman estas políticas, tanto la política de género, que es muy nueva, como la política de estrategias inclusivas. Lo que abarca es todo lo que tiene que ver con discapacidad y accesibilidad. Es decir, ¿qué es lo que le interesa al ministro Jorge Donofrio? Lo que le interesa es que nos preocupemos por la gente y en particular por los sectores más vulnerables. Estamos hablando de sectores que están protegidos por las convenciones internacionales, por la Convención Internacional de No Discriminación y de Eliminación de Violencias con Motivo de Género y por la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. A partir de ahí, lo que buscamos es que, teniendo en cuenta lo que es la vida de la gente, la vida plena, la vida con dignidad, pueda ser posible. ¿Cómo partimos? Partimos desde su movilidad, desde lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para que sea posible ese desarrollo pleno. La eliminación de barreras para las personas con discapacidad y la igualdad en materia de género. Entonces vamos abarcando todo lo que constituye su día a día, su plenitud en lo que significa desde antes de que salga de su casa, todo lo que tiene que ver con el entorno, con el espacio público, su movilidad, el acceso al transporte y el acceso en el transporte, el acceso al transporte a través del pase libre multimodal, el acceso en el transporte procurando que cada vez los micros sean más adaptados y accesibles a todo el mundo. Y luego tenemos también, está totalmente vinculado a las políticas de seguridad vial, porque sabemos que el grupo etario donde hay mayor cantidad de siniestralidad vial es entre los 15 y los 35 años. Ese grupo etario es el que está más sometido no solamente a mortalidad, sino a morbilidad, y quedan muchas veces las personas con discapacidad. Quiebre total en su familia, en su vida, en su futuro, en sus proyectos. Así que bueno, todo eso es lo que estamos procurando hacer a través de distintas políticas. Ya tenemos un programa provincial de accesibilidad y un programa provincial de transversalización de género en materia de transporte. Así que a partir de ahí son todas las acciones que vamos desarrollando. Y usted había dicho algo muy importante, que era eliminar barreras y la igualdad. ¿De qué manera ustedes logran esto día a día? Bueno, día a día es un poco aventurado. Lo que estamos tratando de trabajar es justamente imponer estas ideas en la sociedad. Lo que nosotros primero tenemos que hacer es visibilizar estos grupos vulnerables. Estamos haciéndolo, en primer lugar, estamos haciendo capacitaciones mensuales a toda la gente que forma parte, a todos los agentes que forman parte del Ministerio de Transporte. Porque si vamos a sacar políticas, todo el mundo tiene que estar, tiene que tener internalizado lo que significa la discapacidad, por ejemplo, y lo que significa la igualdad en materia de género. Y lo que significan las violencias. Tenemos un equipo interdisciplinario justamente que se ha creado recientemente, que es para procurar, para prever lo que son las violencias con motivo de género y la posibilidad para las trabajadoras de poder acceder a una licencia o a un acompañamiento. En materia de discapacidad, por ejemplo, estamos trabajando con las distintas discapacidades. Formamos parte ya de 3 congresos de TEA, que es el trastorno del espectro autista, una de las discapacidades que hoy hay una persona cada 36 tiene un trastorno del espectro autista. Y es una discapacidad que no se ve, que no se nota, no se visibiliza, como puede pasar con una discapacidad visual, con una discapacidad motriz o con una discapacidad incluso auditiva. Estamos aprendiendo el lenguaje de los bastones, los colores de los bastones, qué es lo que significa y cómo actuar con las personas en la medida que podemos visualizar eso. Estamos trabajando con otras organizaciones, recibiendo, por ejemplo, con Parlante, me viene a la cabeza, que son organizaciones que lo que tratan es de mantener un lenguaje distinto para con las personas con discapacidad.
en materia de discapacidad motriz, tratando, bueno, de ver que el estado de las vías, el estado de las veredas, el estado de las rampas estén correctas y si no, trabajar en forma conjunta con los municipios. No sé, hay muchas cosas que tenemos en proyecto. Hay una pregunta que se me ocurre y tiene que ver con esta cuestión de los prejuicios. Sí. Digo, uno, hombre ya mayor de 40 años, ve una mujer manejando y lo primero que dice, che, a esta quién le dio el registro. Digo, es un cambio cultural importante lo que hay que hacer. Sí, totalmente. Es cambio cultural. Es cambio cultural, es cambio de la mentalidad, es poder desapegarnos de las formas físicas y llegar a ver solamente a las personas. Eso es lo que pasa cuando uno va profundizando. Lo que llega es un momento donde somos todas personas, donde nos vemos como iguales, donde en realidad los estereotipos, eso de que la mujer está para el cuidado de los chicos, de la casa, y que el hombre es el proveedor, es el que sale a trabajar, eso tiene que desaparecer, tiene que ir desapareciendo. Tenemos que empezar a pensar en ciudades que son para todos, en que obviamente cada uno tiene su característica de por sí, por su sexo, pero también es cierto que el empezar a vernos como iguales hace que no tengamos esos prejuicios y que pensemos que en general, por ejemplo, la mujer es más de respetar las normas. El hombre, en cambio, es más, bueno, ya de por sí el hecho de subir a un auto, manejar un auto, crea un empoderamiento. Ese empoderamiento, y cuanto más grande es el vehículo, es mayor el empoderamiento, en el hombre funciona de una manera distinta al de la mujer. La mujer probablemente el auto lo use como para movilizarse más rápido por cuestiones de administración de tiempo, por todas las tareas que desarrolla al mismo tiempo. El hombre, en cambio, muchas veces lo que le hace es sentirse empoderado y creerse que puede todo. Y de ahí vienen también las siniestralidades. Ese concepto erróneo de que la norma está porque me quieren castigar o porque me quieren limitar o porque me quieren obligar. O quieren recaudar. Claro, y sin embargo la norma está para poner orden y para que tu conducta y la mía sean previsibles. Es decir, si todos vamos a respetar la misma norma, yo voy a saber siempre lo que vas a hacer vos porque yo voy a hacer lo mismo. Eso es un poco de todo, pero es cierto, hay que eliminar ese tipo de discriminación, porque si bien es cierto que son muchas menos las mujeres que manejan, también es cierto que son muchas menos las que cometen infracciones, mucho menos que los hombres. Así que bueno. Y en caso de violencia de género, ¿cómo nos podemos comunicar con ustedes? En caso de violencia de género, bueno, hay muchos teléfonos que tiene, sobre todo a partir del Ministerio de la Mujer, pero también es cierto que nosotros tenemos en el Ministerio de Transporte, tanto para el tema de la accesibilidad de la discapacidad como para el tema de género, fueron introducidos los dos motivos justamente para darles voz a las personas que sienten que la discriminación o el maltrato es por ese motivo, ya sea por su discapacidad o por el género. Hemos introducido un sistema de denuncias que ingresando a la página web del Ministerio de Transporte, lo primero que aparece es un link donde se pueden hacer las denuncias, en particular, bueno, contra las líneas provinciales, que son las que van del 200 al 499. No obstante, si llega alguna denuncia que es para una línea nacional o municipal, nosotros derivamos esas denuncias. Y en algunos casos donde estamos intentando desde nuestra Dirección Provincial de Políticas de Género y Estrategias Inclusivas acceder también a esas denuncias para poder comunicarnos con las personas y ver hasta dónde llega ese maltrato, hasta dónde llega esa problemática. El resto de las denuncias creo que deberían ingresar al Ministerio de la Mujer porque ellas ya tienen toda otra estructura que está al servicio de lo que son las violencias. Sí es cierto que hay que discriminar
En el caso, por ejemplo, del tránsito, lo que es la violencia en la seguridad vial, la violencia en el tránsito, de lo que sería una violencia con motivo de género. Porque no siempre la violencia que existe en el tránsito va a ser una violencia con motivo de género. Y una última pregunta. Sí. Hablando de prejuicios, de cosas que tenemos que superar, eliminar barreras, como veníamos hablando en la entrevista, Sí. todo esto forma parte de una batalla cultural. ¿Usted ve su ministerio como una forma de ganar esta batalla cultural o de encaminarla? Yo creo que sí, yo creo que en la medida que podamos continuar, que podamos seguir avanzando en la línea que nos estamos proponiendo, que es a través de estos dos grandes programas, sí, se va a dar esa batalla cultural. Sí, yo creo que sí. Muchas gracias. ¿Algo más? No, nada más. Solamente que se cuiden al conducir, que piensen en cuidarse a sí mismos y en la empatía para con los demás, y en la empatía para todos con lo que es la comunidad, porque todos convivimos en el mismo espacio. Y lo lindo es que en sociedad podamos mantener una sociedad digna para todo el mundo.